Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Hoy es uno de los episodios más importantes porque damos inicio a una nueva lección. En esta lección vamos a estar estudiando acerca del libro de Josué y hoy vamos a estudiar qué es lo que llevó al pueblo a este punto. Hablaremos de esas promesas del pacto que Dios hizo con sus hijos desde el principio. Y aunque vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, de inestabilidad económica, divisiones sociales, desafíos personales, Dios nos está extendiendo la invitación a ser fieles, a tener fe y a continuar en un camino que a veces no es tan seguro, pero Él nos da una dirección. Y una de las preguntas que tenemos para ustedes, ¿estamos listos a dar un paso con fe? ¿O queremos quedarnos y creer que donde estamos es el lugar seguro? Al empezar este viaje en esta nueva lección de Inverso, en nosotros conectados, es un gusto para mí volver a presentar a mis amigos porque Conectados se estudia juntos y le doy la bienvenida a Cristi. Hola. A Axel. Hola. A Sammy. Hola. A Susi. Hola, hola. Bienvenidos chicos a esta nueva lección y el primer capítulo vamos a estar estudiando de Abraham, un personaje muy importante en la historia del pueblo de Israel, un personaje que Dios le dio un pacto que al principio él no entendía, pero para comprender en dónde está el pueblo ahorita ya parado después de 40 años en el desierto, es muy importante que miremos, que regresemos hacia atrás y miremos el pacto de Dios con Abraham. Así es que este episodio vamos a concentrarnos en esta historia. Abraham fue llamado a dejar su tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados a dejar un lugar cómodo? Un trabajo, una casa, una ciudad. Pensemos en eso. ¿A alguien Dios les ha llamado o tal vez los papás o las circunstancias de la vida? Vamos a movernos de este lugar donde estamos cómodos. Sí, pues yo creo que cuando nos venimos para acá yo no quería venir. Yo estaba muy a gusto en México y me vine cuando estaba por entrar a la prepa, graduándome de la secundaria. Y pues yo no veía el punto de cambiarme. Me decía mi papá, es que tienes que aprender inglés. Y yo, ¿para qué? Si en mi vida voy a ir a Estados Unidos. Y él, no, sí vas a ir. Tengo otros planes. Yo me voy a quedar en México. Pero pues ahora estoy acá y ahora veo pues cómo Dios me ha guiado durante todo este tiempo. Fuiste a un lugar desconocido, ¿no? Sí. Y el llamado a Abraham fue parecido. Sí. 75 años. A 75 años llega Dios y le dice, ya, o sea, tú vas a irte a donde yo te voy a mandar. Y no le dijo a dónde. ¿A alguien de ustedes salió de su trabajo, de su lugar, sin saber a dónde iba a ir? No, yo salí sabiendo a dónde iba a ir, pero no sabía qué me iba a esperar. Sí. Porque las circunstancias de la vida también me trajeron aquí a este país. Yo tenía, pues en México tenía carrera, tenía estudios, tenía todo. Aquí llegué, pues a empezar casi desde cero. Fue muy difícil y todo, pero yo he visto la mano de Dios en todo momento. Amén. Y al principio cuando uno escucha la voz de Dios donde quiera que uno esté, como que uno dice, ¿sí será Dios que me quiere llevar? O sea, ¿sí será la voluntad de Dios? Y con Abraham, nosotros ya sabíamos a dónde íbamos. Con Abraham fue un poquito diferente porque a él no le dijo a dónde iba. 75 años, eso ya es fe. Y ahora decir, ¿sabes qué? Vámonos. Vamos a dónde, no sé, vas a enfrentar hambre, vas a enfrentar dudas, vas a enfrentar una larga espera a una promesa, pero vamos juntos, ¿no? Exacto. Y creo que eso es lo más complicado, ¿no? Porque a veces ir a un lugar donde, pues, oye, no conoces a nadie, es más, a veces ni siquiera sabes a dónde vas a llegar, qué harás, qué comerás, ¿no? Porque en ese caso podemos ver que él no sabía nada. Él simplemente dijo, ¿sabes qué? Si es a donde yo tengo que ir, yo iré por fe, ¿no? Pero creo que si yo, al menos personalmente, me pongo en sus zapatos,
dudaría, ¿no? Yo dudaría en decir, oye, pues si me va bien, si empiezo a ganar bien aquí, por ejemplo, y me dicen, no, pues ve a México de nuevo y gana poquito, baja, hace esto, pues creo que sería complicado para mí. Y creo que para todos, ¿no? Y se nos olvida a veces que Abraham no era una persona que tenía la necesidad de salir de donde estaba, ¿no? Sí. Porque muchos salimos de nuestro trabajo, de nuestro lugar de origen, por necesidad, por buscar un nuevo futuro, un mejor futuro. Pero Abraham no tenía necesidad. No. Él vivía con su familia, vivía bien. En ciertos pasajes nos podemos comparar a Abraham como un príncipe. No tenía necesidad de nada. Simplemente obedeció la voz de Dios. Y Cristi nos menciona la lección de algo ahí. Sí, estaba pensando que pues así es la fe. La fe es caminar sin tener algo claro, y me recuerda a Hebreos 11:8, que dice: por la fe Abraham obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y creo que Abraham pues no sabía, pero confiaba en la promesa de que Dios le iba a dar una herencia buena, y que pues si estaba con Dios todo iba a salir bien. Pero algo que me llama la atención también es que siento que en cierta manera Abraham nunca llegó a imaginarse los obstáculos que eso implicaba. O sea, yo creo que Abraham, a lo mejor siendo príncipe, dijo, no, pues estoy aquí bien acomodado, pero Dios me va a llevar a otro lugar mejor. Pues a lo mejor ese lugar va a ser no sé, lo que Dios quiere, pero con comodidades, y en el camino nunca se pone a pensar uno que hay piedras, que hay cosas que uno no espera, y fue ahí donde siento yo que empezaron los conflictos con él y con su fe. Sí. En Génesis 15:1, ese versículo me gusta porque dice, se los voy a leer: después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión: no tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Y podemos pensar, recompensa material, recompensa, ¿qué tipo de recompensa, no? Pero a mí me gusta porque es un recordatorio, como ya lo habíamos dicho, de que lo más valioso no es una tierra ni los bienes, sino es la presencia de Dios. Y eso es algo que Abraham estaba enfocado, y creo que pues es algo que nos sirve a cada uno de nosotros. Porque Abraham ya tenía esos bienes. Ahora faltaba el confiar y depender completamente de Dios. Sí, y me gusta la parte de la lección que habla sobre cuando Abraham rescató a su sobrino Lot. Después de ese acto, Abraham sintió miedo porque pensó que las demás naciones podrían levantarse en su contra. En ese momento Dios lo saca y le enseña las estrellas de la noche, y le dice: así como ves las estrellas, así va a ser tu descendencia. Dios ya le había prometido una descendencia numerosa a Abraham, pero se lo volvió a reafirmar porque Abraham estaba pasando por un momento de pánico, y le reafirmó que Dios iba a estar siempre con él porque él tenía un propósito para Abraham. Y me gusta Romanos 4:20, que dice: pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. Todas esas pruebas que Abraham estuvo pasando, todo ese salir de su tierra, tener miedo a los demás naciones, fortalecieron la fe de Abraham, no la debilitaron. Eso es algo como importante e interesante para mí. Algo de resaltar. A pesar de los problemas, a pesar de lo que pudo haber pensado o dudado, tener esa fe, esa paciencia también. Sí, y si nos vamos, por ejemplo, a la actualidad, en nuestros 5 casos personales, creo que al menos nos cuesta, al menos voy a ponerme de ejemplo a mí, ser paciente es difícil. Ser paciente es muy complicado, y podemos, como dijo Samuel, él ya estaba teniendo un momento de pánico y Dios se lo reafirmó diciéndole: yo te voy a cumplir lo que te dije, ¿no? Pero nosotros, nuestro momento de pánico, ¿cuánto tiempo es? ¿En cuánto tiempo nosotros ya estamos? Oye, es que no tengo trabajo. No he conseguido trabajo en 2 meses. O es que
yo no he podido avanzar, no he pasado esta materia, no, este profe sigue molestándome y yo no puedo avanzar. Y es ahí donde todos los días estamos orándole a Dios de, oye, Dios, no puedo avanzar aquí, ¿qué hago? O ayúdame. Y Dios, tú sabes que Dios va a proveer, pero aún así te desesperas, dudas, buscas tu forma de cómo ayudarle, ¿no? A darle, decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir por mi lado por si Dios no me cumple, ¿no? Sí. Pero creo que en estos casos tenemos un gran ejemplo, ¿no? Abraham es un ejemplo grande. De la paciencia y la de no paciencia, de las dos. Claro. ¿No? Podemos irnos por los dos lados con Abraham. Bueno, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, ¿cuántas veces, y lo vemos como al ver a los personajes de la fe, y Abraham es un personaje que yo creo que todos nos podemos relacionar, ¿no? El querer ser pacientes, pero también a veces caer en la desesperación. Yo les he compartido, y esto va a ser nuevo para nuestros amigos que nos ven, soy una persona impaciente. No me gusta ver series porque yo necesito saber el final. Entonces, si hay un libro, yo prefiero leer el libro y me lo acabo en 2 días con tal de saber el final. No soy paciente. Entonces, cuando Dios me dice, espérate, yo tengo un plan para ti, yo tengo otros planes, yo tengo un proyecto, pero tienes que ser paciente, para mí se me hace eterno. Y la hermana G. de White nos lo dice en una forma diferente. Dice así: Canaán, Dios retrasó la conquista de Canaán porque la iniquidad de los amorreos aún no estaba consumada. Dios quiso darles la oportunidad de ver su poder y no tener excusa de su maldad. Y esto nos enseña que el pacto de Dios está lleno de justicia y misericordia. O sea, la paciencia que Dios nos tiene no es porque o la paciencia que nosotros debemos de tener a los planes, no es porque Dios retrase su promesa, sino porque está siendo misericordioso. No nomás con nosotros, sino con los demás. En este caso, los amorreos tenían ellos la oportunidad todavía de arrepentirse y ver a ese Dios que nosotros conocemos, que es un Dios de misericordia, de justicia, de amor. Pero bueno, llega la parte principal de esta lección, y después de años de espera, Dios promete algo a Abraham y a Sara. Sara tenía 90 años y hubo algo humanamente imposible que Dios le dice a esta pareja: van a tener un hijo. O sea, ¿qué pasaría si pongan en su mente una hermana viejita, ya ancianita, que dice, voy a tener un hijo? 90 años tenía Sara. Físicamente o humanamente ahorita eso es imposible. La ciencia no lo dice. ¿Cómo reaccionó Sara, eso sí? Pues a lo mejor, bueno, yo digo, y ella se rió, pues así como que, ¿yo? Ha de haber dicho, ¿yo? ¿Seré yo? O sea, ¿qué estás hablando? Sí, o sea, estando ya grande, obviamente sabemos que los tiempos eran diferentes, ¿no? No vamos a comparar 90 años de la época de Abraham a 90 años de aquí. Claramente eso no está bien, ¿no? Pero igual ya estaba grande. O sea, se rió, se burló, yo creo que ha de haber hasta pensado, ay, estás loco. De haber dicho a su esposo, estás loco, ¿cómo crees? Pero sí, a veces los planes de Dios parecen demasiado grandes o imposibles, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, así como lo tuvo con Sara. Sí, muchas veces, como decía Axel, nos desesperamos en esa espera. Tenía una amiga que estaba en el trabajo y me decía que pues estaba juntada con su novio, y me decía, es que yo ya me quiero casar porque pues siento yo que se me está yendo el tren, y dice, vivimos juntos, pero pues es una relación diferente. Pero yo siento como que no estamos casados, porque yo le dije que no quiero tener hijos hasta que nos casemos. Dice, y no nos casamos y el tiempo está pasando y yo me estoy haciendo vieja y no. Y me acuerdo, tenía 90 años. Ella no, ella tenía 30 y algo, 33 me parece. Y le digo, pues no te desesperes, le digo. Ella no, creo que es católica, pero le gusta escuchar cosas de la Biblia. Entonces le digo, no te preocupes, le digo, si con Sara, que tenía 90 años, la pudo hacer, cumplir el sueño de ser mamá, contigo también lo va a hacer. Si no se casan ahora, pues cásense cuando ustedes crean que es el mejor tiempo.
y Dios va a proveer. Y dice, Sara se casó, tuvo un hijo a los 90. Le digo, ¿sí no conocías la historia? Y pues se la enseñé. Y pues ya pasaron los años, ella se casó y ahora ya tiene su bebé. Entonces dice, ya pues ya pasó de los 33, ya fueron años después. Pero le digo, Dios cumple sus promesas de que si tú tienes un deseo, porque Abraham era su deseo tan grande de tener un hijo, de tener una familia, de tener un lugar seguro donde vivir, tanto la tierra, porque Dios le prometió una herencia grande de Canaán, no era cualquier cosa. Y pues como dije hace ratito, en el camino sabía que iban a encontrar cosas, y algo que muchas veces pasa desapercibido es de que todos dicen, es que Sara se rió porque ya tenía 90 años, pero también no, Abraham se rió. Dice, hay en una ocasión donde está desesperado, que le dice Dios, le está recordando a Dios, no te desesperes, yo voy a cumplir mi promesa, tu descendencia va a ser como las estrellas. ¿Y qué dice Abraham? Se ríe y dice, pues ojalá Ismael viva tanto tiempo como para ver esa promesa. Y le dice Dios, no, así esa risa que tienes ahora, así de incredulidad, la voy a cambiar por una risa que sea de felicidad, porque tu promesa, mi promesa se va a cumplir en ti, en el tiempo adecuado. Y vemos que el nombre de Isaac significa risa. Dios lo convierte en un testimonio. Y hay un dicho, ¿no? El que ríe el último ríe mejor. Y vemos Aquí a Dios sí. diciendo, aquí está, ¿no? Sí. Y cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo. En el momento, ¿cómo yo voy a poder terminar esa carrera? ¿Cómo yo voy a poder comprar una casa? ¿Cómo yo voy a encontrar a alguien que me escuche, a una persona que esté ahí para mí? Y nos reímos y decimos, no, eso es imposible. Y Dios nos dice, no, ten paciencia, ten fe, aguarda en mis promesas, y nos concede los deseos de nuestro corazón. Y al final, esa risa de incredulidad o de nervios o quién sabe si vaya a pasar, transforma por una risa de felicidad, una risa de, Dios cumple sus promesas. Sí, además, aparte de que Sara era anciana, como ya habíamos comentado, también era estéril, dice la Biblia. O sea, era ya grande y aparte era estéril. Entonces, humanamente, imposible. O sea, no hay manera de que eso hubiera podido pasar, ni hoy en día, ni antes. Pero Dios le dice a Abraham, en Génesis 17:1, dice, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Prácticamente Dios le estaba diciendo, sí, no hay manera de que esto pueda pasar humanamente, porque Abraham no lo creía, Sara no lo creía. Yo creo que ahorita seguiríamos sin creerlo si alguien nos dice, yo voy a ser mamá a los 90 años. No lo vamos a creer. Y estéril. Y estéril. Pero que dijo Dios a Abraham es, tú deja todo en mis manos. Yo voy a hacer lo que te prometí. Tú deja todo en mis manos. Yo soy el Todopoderoso. Tú sigue caminando delante de mí, tú sigue siendo perfecto, tú sigue teniendo fe, y todo lo demás ya va de mi mano. Y muchas veces Dios nos dice lo mismo, tú sigue adelante, tú sé perfecto, tú mantente, pero a veces queremos ayudar a Dios. Y yo voy a hacer esto para ayudar a Dios, pero Dios ya te dijo lo que quiere hacer, lo que va a hacer, solamente tú tienes que mantenerte firme. Y creo que, de hecho, a veces nosotros no tenemos que hacer nada. A veces simplemente Dios nos va a dar las cosas y lo único que tenemos que hacer es esperar. Ser paciente, tener fe. Y aunque para nosotros es difícil decir, no, pues me voy a sentar aquí sin hacer nada. Porque a veces sí dices, pues yo estoy gastando mi dinero y pues me lo voy a gastar. O sea, se está gastando y no puedo ahorrar para una casa, ¿no? Y buscamos la forma de ahorrar. No, pues voy a gastar menos, incluso hay gente, pues podría dejar el diezmo, pero buscar un poquito forma de ahorrar. Pero Dios nos dice, confía en mí. Lo que yo te he prometido, te lo voy a dar. Pero pues a veces es complicado, muy complicado. Y ahí tenemos el mayor ejemplo, que también le dieron un intento de ayuda, ¿no? Con Ismael, que pues podemos ver el cómo va saliendo las cosas, ¿no? Para ese. Pero muchas veces queremos ayudar a Dios, queremos decir, ok, mi deseo es tener una casa, es a lo mejor ir a un viaje, algo. Bueno, se me hace muy fácil trabajar el sábado, no dar mi diezmo, porque pues Dios no lo necesita.
¿Para qué? Mejor voy a ayudar a acelerar las cosas en el proceso de las promesas de Dios. Sí. Pero Dios no quiere eso. Él lo que me está pidiendo es fidelidad, una confianza. Y Él ya me dijo, yo necesito esto de ti. Y es lo mismo que está pasando con Abraham en ese momento, ¿no? Llegamos a una de las cosas más importantes. Dios cumple sus promesas a su tiempo. Y sí, las cumple y lo vemos que lo cumplió con Isaac. Por fin llegó la promesa, después de tantos años, llegó la promesa que iban a ser un hijo. Y pues fue de Sara, siendo estéril y siendo vieja, pues nació su hijo y ahora ya con ese hijo que tanto ama, pues Dios le pide que se lo ofrezca en sacrificio. Y me pongo a pensar un poco, digo, yo no tengo hijos, pero nos hemos puesto a platicar a veces como familia. Y siento yo, porque dice la Biblia, que dice Dios, te pido a tu hijo, a tu único hijo, como el favorito que tienes, porque Dios sabía que ya tenía 2 hijos, entonces no le dijo Dios a Ismael que lo quieres menos o a Isaac, entonces Dios le pidió al único hijo porque era el hijo de la promesa y me da un poco de pues interés todo este tema, porque le he preguntado a mi papá a veces, como que todos sabemos que somos en la familia siempre hay un favorito, y le digo yo a mi papá, ¿tú a quién me hubieras sacrificado? ¿A mí? Todos decimos que soy yo la de mi papá, y le dice, no, dice, aunque tú seas la favorita, yo no hubiera sacrificado a ninguna. No, dice, yo no sé cómo le hizo Abraham, dice, yo las amo a las 3 de la misma manera, y si me porto diferente es porque sé que cada uno necesita cosas diferente tipo de amor. Entonces dice, para un padre decir, ¿sabes qué? Te voy a matar, es impensable. Y de la misma manera creo que la lección lo maneja a cómo manda las leyes. A lo mejor me estoy adelantando un poquito de las cosas que se empezaban a hacer en esos tiempos, de que ya había demasiada maldad dentro del pueblo cananeo, donde ellos sí sacrificaban a sus hijos en frente de los dioses sin ninguna piedad, sin ningún tipo de resentimiento ni dolor hacia los demás. Entonces Dios le pide que haga eso como para decir, así de mal están ellos, yo no quiero que tú hagas eso, y te muestro eso también para que puedas confiar en la promesa que Dios te dice, que de este hijo va a salir descendencia. Y Abraham confió, él a lo mejor pensaba que Dios lo iba a resucitar, pero no, cambió todas las cosas, él solamente hacer un acto de fe. Sí, Abraham al final decidió obedecer a Dios. Abraham había esperado mucho tiempo, había sido paciente. Dios había respondido, pero ahora le estaba quitando esa que tanto había esperado con todo su corazón. Tal vez ahorita Dios no nos quite un hijo o algo así, pero ¿cuántas veces hemos esperado por algo y cuando lo tenemos parece que se va? Y es cuando más debemos mantener nuestra fe, pero a veces ese es el momento en cuanto nuestra fe empieza a debilitarse. ¿Por qué? Porque empezamos a renegar, empezamos a decir, pero yo esperé, y empezamos a sacar muchos pretextos, pero es el momento cuando Dios nos pide que mantengamos nuestra fe. Entonces Abraham lo que tenía que hacer es mantener su fe, y lo hizo, al final de cuentas lo hizo. A pesar de que iba con todo el dolor de su corazón, decidió obedecer a Dios, pero también Abraham creía que Dios podía resucitar a su hijo. Entonces él iba con esa esperanza de, bueno, si Dios me pide esto, yo sé que me lo va a resucitar. Al final obedeció, y sabemos que la historia dice que Dios lo frenó y hubo un cambio de Isaac por un animal. Sí, lo curioso es que, claro, Dios ya sabía, Dios ya tenía ese plan, pero Abraham no. Abraham dijo, pues lo que tiene que pasar es esto. Y estuvo cerca, muy cerca, de hecho. Podemos ver que Dios puso la verdadera intención, que fue el cordero. Y podemos ver cómo el cordero es la forma en la que se limpia el pecado, ¿no? Entonces, al principio Dios le dice, sacrifica a Isaac.
Pero después se da cuenta Abraham que su intención era otra. Que creo que nos da ese ejemplo de cómo el cordero al final fue lo que salvó al mundo, ¿no? De cierta manera. Y los el cordero que estamos refiriéndonos, pues es a Jesús. Sí, Jesús que es el exactamente. cordero. Qué hermoso. Así como Abraham vio al carnero aquella vez que iba a hacer sacrificio por Isaac, nosotros podemos ver a Cristo como nuestra provisión en medio de cualquier prueba que estemos pasando. Eso y pues también ver que el sacrificio de Isaac nos recuerda que pues el sacrificio de Jesús se estaba viendo desde en una de las partes de la lección. Hace una pregunta: ¿de dónde ves a Jesús en todo esto? ¿Dónde ves a Jesús en medio de esta historia? Y también algo que muchas veces se pasa desapercibido es en Génesis 15-17, donde dice, relata una historia donde Dios hace un pacto con Abraham y le muestra, que le dice que ponme carneros y todo eso y parte los animales. Y usualmente en el tiempo de antes, cuando Dios hacía un pacto con las personas tenían que pasar en medio de los animales y repetir las promesas que Dios había hecho con ellos. Sí. Pero en este caso hay algo diferente. Dios hace que se partan los animales, hace dormir a Abraham, y ¿quién pasa por el medio? Dios. Y el significado del pacto era decir, si alguno de los dos no cumple con esta promesa, esto le va a pasar. O sea, lo que pasa con los animales, van a morir, esto va a pasar. Y lo que hizo Dios con Abraham en ese pacto fue decirle, tú espérate que si alguno de los dos no cumple la promesa, yo voy a ser el que va a ser sacrificado. Y lo vemos más adelante, cuando vemos que pues le pide Dios sacrificar a su hijo, y Dios, Abraham dijo, ok, voy a ser fiel hasta en esto que Dios me está pidiendo, porque yo sé que al final este es el representante de Jesús, de un inocente que va a ser sacrificado por mí. Así es, y la hermana White lo vuelve a explicar de una forma muy clara. Dice, el carnero que Dios proveyó simbolizaba la culminación del pacto. Todas las promesas hechas a Abraham convergían en el único acontecimiento, el Mesías, el Hijo único de Dios que sería sacrificado por los pecados del mundo. Al final, toda esta historia nos apunta a Jesús, y esa sigue siendo la mayor promesa cumplida. Pero antes de ya empezar a cerrar esta lección, hablamos de Abraham, pero muy pocas veces hablamos de Isaac. Isaac no era un niño, no era un niño chiquito, ya era un adolescente que pudo haber corrido inmediatamente, decir, o sea, no, Dios te pidió eso, pues papá, alcánzame. No, Abraham no tenía 90 años ya, no tenía 70, era mucho mayor. Y aún así, Isaac fue obediente a un Dios que su padre le había mostrado. Entonces, la obediencia, el respeto, el saber conocer al Dios de nuestros padres, que se convierte en nuestro Dios, y confiar en Él. Ahora que vemos estas historias, ¿qué significa para nosotros hoy en día vivir con fe en medio de la incertidumbre? ¿Qué significa? Como jóvenes adventistas, ¿qué significa eso? Perdón. No, dale. Personalmente, para mí es confiar, aunque no mire, digámoslo así, la dirección de Dios. O sea, cuando veo que las cosas se están poniendo bien difíciles, pero decido, ¿sabes qué? Me pongo de rodillas, y aunque me duela en el alma, yo confío en Dios, porque Él sabe el propósito que tengo. Bien. Para mí es la obediencia. Yo creo que ser obedientes en medio de todas las dificultades, porque a veces cuando estamos pasando por pruebas muy duras, lo primero es caer en desobediencia, y lo vimos en la lección pasada. Entonces, yo creo que la obediencia y la fe van de la mano. Pues para mí es aceptar que el tiempo de Dios es perfecto, y que pues nos recuerda sus caminos, nos recuerda a Isaías
55 del 8 al 9 que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como dijimos antes, Abraham no sabía a dónde iba, no sabía cuándo le iban a dar el hijo que tanto esperaba, pero aún así decidió confiar y esperar y ser paciente. Así es. Y Dios es paciente con todos, es paciente con las naciones, con las personas, y tener en cuenta que llega el momento en el que el juicio cae sobre aquellos que rechazan su misericordia. Porque Dios es paciente, pero esta historia, si los invitamos a que la estudien, también nos habla de este pueblo que fue necio, que no quiso escuchar la voz de Dios y que abusó de la paciencia de Dios, y ellos también tuvieron un resultado a sus consecuencias. Y vamos a estudiar más adelante acerca de eso también. Las promesas de Dios no fallan y no querramos acelerarlas. El tiempo de Dios es perfecto. La fe no es ignorar la incertidumbre, sino caminar de la mano de Dios a través de ella, aunque no veamos los resultados en el momento, como decía Susi, aunque seamos impacientes, es esperar en Cristo. Y muchachos, palabras finales. ¿Con qué nos quedamos en este principio de la lección de Josué? Cristi. Pues yo me quedo con que Dios es fiel en sus promesas, aunque yo no pueda ver resultados ahorita, debo ser paciente. Muy bien, Susi. Algo similar. Yo puse y escribí, podemos confiar en las promesas de Dios incluso cuando yo sienta que hay retrasos. Sammy. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y son mejores que los tiempos que yo pueda creer o que quiera. Muy bien. Creo Axel. que la Biblia me ha mostrado cuán perfecto es el plan de Dios, que a pesar de que a veces la duda me entra en mi corazón, yo puedo confiar en Dios. Y qué bonito que cada uno de nosotros podamos tener esta frase en nuestro corazón, que la hagamos nuestra esta semana, y les invitamos a ustedes, si tienen una frase que quisieran compartir con nosotros, a ponerla abajo en los comentarios. Queremos ver qué es la frase que ustedes van a hacer suya en esta semana. Y si no, pues que puedan repetir alguna de las frases que nosotros ya dijimos para poder orar por ustedes y seguir en esta lección conectados. Queremos darles las gracias por acompañarnos en este episodio de Promesas del Pacto y animarlos a que sigan esperando en esas promesas que Dios nos da. Nuevamente damos un agradecimiento en especial al Departamento de Audio y Video de la Iglesia Hispana de San Diego Spanish ETA, y a todos aquellos que nos están viendo. Muchísimas gracias, estén conectados y por favor compartan y hagan like a este video. Hasta luego. Bye bye.